¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando muy bien el día, la tarde o la noche de hoy, chicos, porque miren, ya toca hablar, ya toca hacer lo que es el análisis del nuevo mutante de incursión Asimov. Ya saben que este mutante pues llegará en unos cuantos días y bueno, obviamente hoy toca el análisis a 100%, tanto de estadísticas, para saber sus daños o algo que tenga oculto, y simplemente también a optar por la mejor combinación y comparación con otros mutantes y cómo este mutante va a afectar el meta, ya que promete ser de los mutantes más fuertes del juego, a no ser que no sea el primero de casualidad, porque el mutante está poderoso, más que poderoso, chetadísimo, chicos. Así que pues empecemos desde ya. Ya saben que ya yo les he mostrado la imagen de cómo luce el Asimov en su versión en platino. Otra cosa, chicos, les recuerdo que la incursión ha sido pues bastante tiempo postergada, así que iniciará para el siguiente día martes o miércoles, si no estoy calculando mal. Creo que sería para el próximo miércoles, ¿no? Ok, perfecto, nos toca esperar, chicos. Así que análisis del Asimov, chicos. Por la misma Mutopedia podemos ver que Asimov, chicos, el primer mutante heroico que solamente tendrá espacio para... Nada, mentira, chicos, mentira. Ya Celsius dio un comunicado de que la razón por la cual aumentaron el tiempo de incursión es porque van a reparar el mutante. Obviamente el mutante es heroico, va a tener todos sus orbes. ¿A qué me refiero? Ya saben que un mutante heroico tiene la costumbre de tener 4 espacios para orbes, 3 básicos y 1 especial. Entonces lo de la Asimov ya se confirmó que es un error. Y como les venía diciendo yo todos estos días, es imposible que un mutante heroico, que es el único rasgo que lo identifica como heroico, se lo hayan quitado. Así que ya saben, chicos, el mutante obviamente lo corregirán, pero sus estadísticas sí están bien por el momento, a no ser que lo vayan a nerfear. Así que, chicos, Asimov, mutante de la próxima incursión, Monogen Cyber heroico con la habilidad de escudos. Empecemos con ese análisis de estadísticas. Posee una velocidad de 9.52, una velocidad bastante rápida, una vida total e increíble de 2734. El daño individual, chicos, porque es un daño individual, que es el del ataque Cyber, es de 1522 puntos, lo cual es una locura de daño individual. Y ahora hablemos pues del otro que es más impactante, chicos, el daño múltiple, que es neutro, como el Aratomis, como el Gloober, ustedes saben, neutro. Pero lo impresionante es el daño, chicos, porque posee un daño neutro de 1084 puntos. Vaya locura de múltiple. O sea, esto directamente lo posiciona como el noveno mutante con mayor múltiple del juego. Y que tenga ese daño con esa velocidad, no, es una locura total. Pero ya entraremos en profundidad de eso. Pero todavía falta unas estadísticas. Habilidad de escudo. Allí desde un principio se ve que tiene la habilidad de escudo de un 10%. Pero el mutante, cuando llega al nivel 25, el plus de su habilidad de escudo llega a un 55%. Lo cual es una demencia de porcentaje. Es muy alto porcentaje de escudo. Y más los daños, chicos, es una locura lo de este mutante Asimov, que va a llegar para romper el meta, chicos. Dirá, Manu, ¿por qué va a romper el meta? Pues porque está muy roto en todo. Mucha vida para su velocidad, mucho daño individual, mucho daño múltiple, mucho porcentaje, aunque hay otros mutantes que tienen mayor porcentaje de escudo. ¿Qué pasa, chicos? Que si hacemos una breve comparativa con el daño individual, nos vamos a topar con uno bastante famoso y que tiene bastante tiempo en el juego, Orión, conocido como uno de los mutantes con más daño de los que poseen pues una velocidad bastante elevada. La velocidad del Orión es de 8.33, si no mal recuerdo, y el Orión tiene apenas ronda los 1400 puntos de daño, y que el Asimov, que es heroico y tiene
el cuádruple de vida, por dar un ejemplo, del Orión y tiene más daño, lo vuelve, o sea, una locura total. Y lo peor, que tiene mejor habilidad, ¿no? O el Orión, el debilitamiento a veces cuenta, pero en el meta actual ya no se toma en cuenta. En cuanto a la Asimov, 55% de escudo, locura total. Y el daño múltiple, chicos, ¿por qué digo que tiene, pues, es el noveno mutante con mayor daño múltiple? Porque ya posee más daño múltiple que el mismo Archivista Eterno, que ustedes mismos lo pueden ver. Y por 4 puntos de daño, está por debajo del mismísimo Leviatán. Por 4 puntos de daño se sitúa. Dirán, Manu, ¿cómo que 4? Será 14 puntos. Porque, chicos, aquí va otro dato fuerte. Y es que el mutante tiene un pequeño plus en su daño múltiple. Lo cual no lo van a notar mucho, pero el plus es que tiene en realidad 10 puntos más de daño. O sea, su múltiple deja de ser de 1084 a 1094. Lo cual, locura total, ¿no? O sea, el mutante está fuerte. O sea, el daño múltiple de un Leviatán en un mutante de 9.52 de velocidad. Espero comprendan eso. Así que, chicos, dirán, Manu, wow, está rotísimo. O sea, de primer lugar. Muchos han dicho, Manu, de un Zeus cae. Un Zeus y ya. Se acaba el problema. Pues no es así, chicos, porque el mutante tiene la vida suficiente para aguantar el golpe de un Zeus full daño. Ojo, ojo. Si le pones un orbe de vida, pero es seguro. O sea, si tú le pones un orbe de vida, es 100% seguro que le aguantas un golpe a Zeus. No hay de más. No hay de más. Y ojo, a la par de Evo. No estoy diciendo con diferencia de Evo. A la par de Evo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a un ejemplo, Triad. Triad es un mutante que de casualidad, si te superan en Evo por algunos niveles, unos 10, 20 o 30, sin problema, un Triad con un orbe de vida, nivel 5 por ejemplo, te puede aguantar el golpe de tu Zeus full daño. Entonces, imagínate, el Asimov tiene casi 400 puntos más de vida base. ¿Y qué pasa? El Asimov es heroico, o sea, tiene un espacio por un orbe más. O sea, te va a aguantar un Zeus. O sea, Zeus no va a ser su mejor counter si este mutante llega a tener solamente un orbe de vida. O sea, no, Zeus no va a ser el mejor counter. Obviamente, si vemos a Asimov full daño escudo, pues el Zeus ahí efectivamente va a servir. Pero el mutante con tener un orbe de vida, listo, el Zeus no le va a hacer counter. ¿Y qué pasa? Que el mutante te va a aguantar el golpe y de un solo múltiple te baja al Asimov. ¿Por qué? Porque tiene el daño múltiple increíblemente alto. O sea, está de locos. O sea, vamos a hacer una breve comparativa. El Asimov tiene casi el daño del Aratomis, solamente que el Aratomis tiene un daño de 1180 o 1150 de múltiple. Y el Asimov tiene 1094, o sea, la diferencia es mínima. Vamos a decirlo así, tiene un 10% menos de daño. El Aratomis full daño, mi Aratomis full daño, ahí todo humilde en orbes, pega 116.000. O sea que a mi Evo, el Asimov por la mínima full daño va a pegar 100.000. O sea, es demasiado daño. Demasiado daño. Así que si podemos otra comparativa. Asteroide Gestal, el de Fortitanque. Un triple Asimov full daño se bajaría a los 3 asteroides antes de que el asteroide hiciera algo. Así que se viene la creación del asteroide full vida, que es lo único que le puede aguantar, porque va a estar demente, va a estar demente. Obviamente no lo colocaría como el mutante con más daño de su velocidad, porque está el Dimension. Ya saben que el Dimension es 885, es mucho más lento. Pero claro, el daño del Dimension es de casi 1600 y es el mutante con más daño de los veloces. Pero Asimov tiene casi esos 1600, más rápido, heroico, mejor habilidad que el Dimension. Off. Es que, chicos, este mutante es que tiene que ser nerfeado sí o sí. O sea, va a ser un abuso total en el PvP. Va a cambiar el PvP. Lo va a cambiar totalmente. Obviamente, full respuesta de galácticos sería el mayor counter posible, porque pues contra un galáctico no se va a echar el mayor escudo. Pero claro, tiene un múltiple neutro, así que no hay que subestimar el múltiple neutro si se arma de una manera. Y allí voy al otro punto, chicos. Recomendación de orbes. Este mutante, chicos, todavía no tiene una recomendación de orbes fija. Va a tener muchas variaciones. Dirán, Manu, pero ¿cómo que muchas variaciones? Lo que pasa es que está tan fuerte que cualquier combinación
puede hacerle counter a otras cosas. Por ejemplo, el que les acabo de dar, el de vida, pues ya te counterea Zeus y te counterea pues cualquier veloz del juego. Entonces ese de vida se puede combinar con uno de Forta, otro de Forta, triple Forta incluso, y el de vida y un Zeus te fortalece, aguantas el golpe y pegas un múltiple que buff. Llora, el equipo rival llora, pero luego también está la de velocidad, full daño, pues para counterear a la mayoría de los veloces, por ejemplo, Proyecto 3v3, Madre de Dragones, o pues ya cualquier otro veloz galáctico, al igual que un Animus de Irrealidad, sin problemas. Aunque ya de por sí solo lo supera, así que la mayor combinación pues que veo es la de Forta. Pero como les he dicho, incluso la de full escudo para counterear respuesta, o algo así por el estilo. Daño full escudo, pero de las mejores combinaciones pues la Fortitanque con más Forta va a ser la ideal, y la de velocidad full daño también se va a ver bastante. O sea, todavía no hay una predeterminada, chicos, porque va a haber muchas variaciones, otras con más Forta que escudo, otros con más escudo que otra cosa, otros con más daño que otra cosa, y la variación que va a ir obligada. Yo creo que fijo, ya con el dato que les he dado del Zeus, con el dato que les he dado con Zeus, ya saben que 100% un orbe de vida debe de llevar el mutante. Ojo, el mutante en general, si vamos en general, ya si quieres hacer una estrategia para enfrentar a otros mutantes, pues ya obviamente el de vida a lo mejor ni lo necesite. Pero como les he dicho, va a haber bastantes variaciones de este mutante, incluso en un solo básico, en un orbe básico, y se va a notar. Así que chicos, prepárense para el mutante más cochino que vamos a ver en el PvP. Como ya les he dicho, les aguanta un golpe de Zeus sin problema, a la par del Evo. Imagínense con diferencia de Evo, o sea, no vas a poder hacer nada, lleves el combo que lleves. Será el reemplazo del Gloober ahora con el tema del daño múltiple, porque ahora pega más que un Gloober. El Gloober tiene de múltiple, para darles un ejemplo, de 800 puntos. El mutante tiene casi 300 puntos más, 55% de escudo, o sea, va a ser... Va a ser el mutante más roto para PvP, y para PvE lo veo potente. O sea, para PvE, incursión, el tema del escudo. Pero bueno, ya es para Evos intermediarios, porque ya en Evo bajo, ok, te va a servir para los combates iniciales. Pero supongo que los otros mutantes dependen cómo lo equipes. Ya si lo equipas full escudo para PvE, Evo bajo, pues te va a servir sí o sí. O sea, chicos... Asimov va a tener de aquí a 100 videos cuando salga, así que los invito a suscribirse desde ya, a activar la campanita. Ya saben que pueden dejarme el poderoso like para apoyar. Y bueno chicos, se vienen 1001 videos del Asimov, porque va a ser el mutante más fuerte del juego. Obviamente va a tener sus counters, claro que va a tener sus counters, pero les recuerdo que es un juego de 3 contra 3, por lo cual pues en la defensa va a llegar un punto en el que va a existir ahora con este mutante la mejor defensa posible del juego. ¿Por qué? Porque está rotísimo, se va a combinar con otros mutantes rotos y... madre mía, se viene otra época, como cuando salió el Aratomis, como cuando salió el Archivista. De hecho, el Aratomis ahorita, bueno, está countereable, pero si no tienes counter está rotísimo el Aratomis. Bueno, Aratomis es el mutante más fuerte del juego. Así que salga otro mutante que tiene técnicamente el daño múltiple y tu daño individual, con una velocidad de más de 9 puntos y con una vida suficiente capaz de aguantar un Zeus. Madre mía, me vuelvo demente. Me vuelvo demente con lo de este mutante, chicos. Así que me gustaría que me dejaran en los comentarios cuál sería la combinación perfecta con la cual ustedes armarían a este mutante, al Asimov, chicos. Velocidad full daño, velocidad daño con 1 de vida, triple Forta con vida, doble Forta vida escudo, velocidad daño full escudo. O sea, les recuerdo, tiene 55% de escudo, por lo cual meterle un orbe ya llegarías a más del 70%, y otro orbe ya tendría casi el 100%, que es el porcentaje de escudo del Triad, que el Triad tiene 95% de escudo. Pero claro, el Triad pega la mitad, pega menos de la mitad de lo que pega la Asimov. O sea, adiós. O sea, se viene el mejor cyber del juego, se viene un nuevo meta de cybers. Y bueno, vayan preparando sus asteroides estales, o vayan preparando a lo mejor alguna estrategia por allí, como lo sería, no lo sé, Megastral full respuesta. Vayan preparando sus Megastrales full respuesta, papus.
Y aún así, cuidadito y no no vaya a caer antes de que el mismo Asimov te funda a múltiples. Así que chicos, dejaré el video hasta aquí. Ya saben que pueden apoyarme con ese poderoso like, una suscripción y activen la campanita, porque lo que se viene se va a venir directo, chicos, directo a primera hora, completando la incursión apenas llegue. Se va a venir video platinando al mutante para los padres válidos y se vendrá video obviamente probando al máximo a este mutante, incluso video de probando este mutante, 3 de ellos. O sea, va a estar demente este mutante. Así que, sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he leave me.